Laboratorio Stranger presenta Transfórmate o muere, una antología licántropa. Cuando la transhumancia era lo más parecido a la vida nómada en la península ibérica, también había otros oficios o modos de vida que hacían desplazarse a las personas buscando un mercado más extenso. De norte a sur, como romanos recorriendo la Vía de la Plata, visitaban campos más productivos con sus ganados, aprovechando un clima más propicio, o ciudades, pueblos y aldeas ofreciendo sus productos y servicios. Casi inexistentes en nuestros días, aún puede verse afiladores en bicicleta. Sus reconocibles melodías a golpe de armónica nos anuncian que el afilador está cerca, aunque la bicicleta ahora la lleven dentro de una furgoneta. El afilador es el relato de Vicente Ortiz incluido en Transfórmate o muere, de Pipa y Chancla Ediciones. En su blog Vicente Ortiz Relatos puedes conocer más sobre su trabajo. La producción sonora, una vez más, ha sido posible gracias a la generosidad de J.C. González, miembro de la parroquia y responsable del podcast Cuentos del Bosque Oscuro. Gracias, compañero. El afilador, de Vicente Ortiz. La indiferente pareja despertó en silencio una vez más. Un año más. Por los huecos de las tablas y pizarras que formaban el vetusto tejado, empezaba a colarse la contenida claridad de un amanecer aletargado que se abría paso entre negros nubarrones. Ninguno recordaba ya cuándo fueron las primeras veces. Muy atrás en sus vidas quedaban aquellos ardientes encuentros que los años y la apatía
convirtieron en una simple tradición que repetían sin que ninguno lo deseara. Sin apartar la vista de la señora de la casa, que se vestía y se arreglaba el pelo antes de escabullirse, el gallego se agitó sobre el viejo jergón relleno de lana. Sus entumecidos músculos respondieron perezosos. Ni la compañía pecaminosa de aquella mujer entrada en carnes lo libraba del frío incrustado en sus huesos. Como cada año, el gallego recorría en su bicicleta la misma distancia y, tal como lo habían hecho su padre y su tío antes que él, en la alberca descansaba unos días antes de volver a su tierra natal. Ya no quedaban buenos afiladores, por eso era bien recibido por los lugareños de las pequeñas poblaciones que visitaba desde hacía muchos años. Demasiados. Su profesión nómada le había hecho ser un hombre libre, sin ataduras ni compromisos. Sin embargo, la juventud estaba quedando atrás y empezaba a sentirse hastiado de aquella forma de vida. Poco después de que la mujer huyera sin despedirse, salió de la cuadra que el propio marido de ella le dejaba cada año para dormir, a cambio de reparar y afilar los utensilios y herramientas. Le rondaba por la cabeza, gracias a una charla días atrás con unos transhumantes leoneses, descubrir qué había más allá de las montañas salmantinas. Los pastores, que hacían un recorrido similar al suyo, pero que continuaban buscando un clima más cálido y mejores pastos por la Extremadura, le habían hablado bien de aquellas tierras recónditas. Por alguna razón que desconocía, ni él ni su familia habían traspasado nunca los límites de la vieja Castilla. Pertrechado con todo lo que necesitaba para un par de semanas, abandonó la villa sobre su bicicleta. Siguiendo el tortuoso camino que en algunos tramos desaparecía hostigado por la frondosa vegetación, no tardó en pisar el norte de la provincia cacereña. Entre riachuelos, montañas y pequeñas alquerías que parecían abandonadas, pues ni el alegre sonido de su armónica provocó la presencia de curiosos, bien entrada la tarde llegó a un pueblo más grande en el que, con cierto aire de desconfianza, los paisanos lo examinaron al paso. Tras preguntar por una fonda a un pequeño grupo de mujeres, alcanzó su ubicación en la plaza principal. El local no era más que una casona con 3 habitaciones independientes para viajeros en la planta alta y un comedor que hacía las veces de cantina en la baja. No necesitaba más. Al penetrar en la posada, ni el calor del hogar, donde el humeante caldero dejaba escapar su delicioso aroma, evitó que sintiera las gélidas miradas de los 4 parroquianos que jugaban a las cartas en una mesa. Uno de ellos, un pálido anciano de muy baja estatura y con talante severo, se levantó para preguntar de malas ganas qué deseaba. Los otros 3 dejaron las cartas boca abajo sin perder detalle.
Cuando el gallego dijo que era un afilador de paso y que sólo buscaba una cama para pasar un par de noches, la tensión de los 4 hombres se suavizó. Sin muchas ceremonias, el anciano lo acompañó para indicarle cuál era su habitación. Después bajaron las escaleras en silencio y el viejo salió a la calle para guardar la bicicleta en un cobertizo colindante. Los otros 3 no lo perdieron de vista. Al regresar, el anciano sirvió un vaso de vino antes de volver a la mesa para continuar la partida. Desde allí, con un movimiento de cejas, le indicó al gallego que estaba invitado al trago que descansaba sobre el mostrador de madera. «A las 8 se sirve la cena», apuntó distraído cuando lanzaba una carta. Como ya iba a anochecer, pero era pronto para la cena, subió a su cuarto con la idea de descansar sobre la cama. Un rato después le sobresaltó una algarabía en el exterior. Se había quedado dormido. Desde la ventana pudo ver a un grupo de 12 o 14 personas que se aproximaban a caballo. Otro grupo, en el que también había niños, se arremolinaba en el centro de la plaza, portando candiles y toscas herramientas de labranza. Algunos hacían exagerados aspavientos mientras levantaban la voz. Otros se santiguaban en silencio. Como aquello era muy extraño, bajó para preguntar al anciano. Pero el anciano no estaba. En su lugar, una bella mujer de provocadoras caderas y desnudas rodillas removía el caldero en cuclillas. No se asuste. Ese jaleo es porque están instruyendo a los nuevos en algo que tienen que hacer mañana. Lo tranquilizó mirando a la plaza. Mientras no den muerte a la bestia, dicen que nadie está a salvo. Perdone, titubeó el gallego. ¿De qué bestia me habla? Al incorporarse con el caldero, sus piernas se escondieron tras los pliegues de la falda que, acariciando el suelo, volvió a su posición natural. Del Machu Lanú, respondió, abriendo mucho los ojos y marcando cada sílaba. Un demonio jurdano, una bestia, una fábula, quién sabe. Nadie lo ha visto con claridad. La tradición cuenta que precisa de vidas humanas para prolongar la de su cría deforme, y que aparece cada 4 semanas. Mitad hombre y mitad animal. Unos aseguran que es un ser con cuernos y patas de macho cabrío, mientras otros defienden que es una especie de ogro o lobo gigante que vive en las montañas. Jamás había oído nada parecido, dijo en voz baja, rascándose la barbilla. Ni siquiera donde nací, tierra de meigas y santa compaña. No tenga miedo de esas historias de viejas. Cuando llegué al pueblo pensaron que yo podría ser la chancalaera. Ya sabe, esa mujer que seduce a los incautos hombres para comérselos en su guarida. Pero tranquilo, le aseguro que jamás me he comido a nadie, dijo con una encantadora sonrisa antes de continuar. Aunque, pensándolo bien, debería haberme comido a esas zorras envidiosas que se vieron amenazadas por una niña y levantaron los embustes. Fueron unos años complicados. Una epidemia acabó con mi familia y tuve que venir a vivir con mi tío siendo muy jovencita. Después me casé. Por arte de magia desaparecieron los celos y me aceptaron como una más. El gallego, que tampoco había oído hablar de la chancalaera,
tensó una falsa sonrisa sin apartar la vista de la mujer que se perdía tras la cortina de una alacena. Como no salía, arrastró sus pasos al exterior de la fonda. Intrigado por los detalles de la misteriosa reunión, buscó el discreto refugio de los soportales que circundaban la pequeña explanada. Junto a uno de los pilares empezó a liarse un cigarro, pero antes de llevárselo a los labios, la concurrida plaza del pueblo se fue disolviendo. Cuando entró, la mujer ya estaba sirviendo su cena sobre una de las mesas. De madrugada, un seco movimiento de muebles lo liberó de un mal sueño. Con el Machu Lanú merodeando aún en su cabeza, exploró las otras habitaciones, pero estaban vacías. Si aquella bestia lo iba a devorar, que al menos se llevara un buen recuerdo de la enorme navaja portuguesa que ella aferraba. En cuanto empezó a bajar la escalera, el vaivén luminoso de la llama de una vela que se agitaba le avisó de que no estaba solo. Ya en la planta baja, giró con sigilo bajo el hueco de la puerta que daba al comedor. Habría esperado cualquier cosa menos ver a la cocinera amamantando al anciano. Oh, eso fue lo que le pareció. Sentada en una silla con las vestiduras bajadas hasta la cintura, acariciaba la frente del viejo mientras le cantaba algo en voz baja. La pequeña y canosa cabeza se impulsaba con impetuosos movimientos sobre uno de los pechos de la mujer, a la que se agarraba por la tersa cintura que tanto contrastaba con sus manos huesudas. Antes de dar media vuelta para que no le descubrieran, tuvo que luchar contra un indomable impulso interior que le pedía deshacerse de la grotesca figura de aquel afortunado al que de manera ridícula le colgaban dos delgadas piernas flexionadas. El gallego deseó por un momento ser el viejo, sentir las caricias y la respiración de la mujer mientras se acomodaba en su regazo. O mejor aún, que el viejo no existiera y así poder chupar del otro pecho que, lleno, ligeramente caído y brillante, actuaba con un influjo mágico. Pero nada de eso pasó. Cerró los ojos, negó con la cabeza y, libre de la ardiente y estúpida sensación, se retiró a su cuarto como un soldado vencido en 1000 batallas. A la mañana siguiente, cuando el afilador bajó a desayunar, el hombrecillo colocaba una fila de botellas de vino vacías. A su lado, con acertada destreza, la exuberante cocinera las rellenaba inclinando una ancha tinaja. Sin terminar la tarea, hizo una pausa para servirle un tazón de leche recién hervida y un pedazo de pan crujiente. Aunque lo que había visto no era normal, el gallego empezó a plantearse que el viejo no sólo era el tío del que la mujer le había hablado, sino que también podría ser su marido. Inquieto por las extrañas fantasías de la pareja, en cuanto tomó el almuerzo, salió con la bicicleta para recorrer las aldeas vecinas.
Al igual que en la víspera, todas le parecieron abandonadas. Aquello tampoco era normal. Después de un día perdido, regresó al pueblo antes de que el sol empezara a ocultarse tras las montañas. En la última ascensión tuvo que frenar en seco para no ser arrollado por un despavorido rebaño de cabras que, como azuzadas por el demonio, atravesaban el camino sin perros ni pastor. De nuevo en la fonda, los mismos hombres que ya había visto jugaban a las cartas sin prestarle atención. En otra de las mesas, 3 niños alternaban risas y tos a cada calada de tabaco que daban. Después de un buen rato esperando junto al mostrador para ser atendido, apareció la cocinera cargada con una bandeja de carne y verduras que puso junto al fuego. Miró a los hombres y, después de dedicarle una sonrisa al gallego, sirvió 2 vasos de aguardiente. De un trago, como quien bebe agua, se tomó el suyo. El gallego, poco dado a bebidas fuertes, dio un pequeño sorbo para corresponderla, pero tuvo que bloquear una náusea cuando el licor dejó atrás su garganta y comenzó el descenso hasta el estómago. Fue como tragar espinas de fuego. La mujer sonrió de nuevo, esta vez sin preocuparse por los hombres de la mesa, y por si no había quedado claro que era una persona peculiar, volvió a llenar su vaso sin apartar la vista del huésped, que con más orgullo que agrado brindó con ella y apuró el vaso de un trago. Hasta los niños se burlaron cuando empezó a carraspear y a apretar los labios para bloquear cada arcada. Amenazando con desmayarse, el viejo lo llevó hasta una silla, mientras otro de los hombres le ofrecía un vaso de agua fresca. Humillado, se retiró a su cuarto en cuanto el mareo le permitió caminar. Desde la cama pudo oír la fiesta que se había montado a su costa en la planta baja. Ya recuperado, pero igualmente avergonzado, bajó al comedor después de las 8. El jolgorio ahora se concentraba en la plaza del pueblo, donde una multitud enloquecida lanzaba cánticos y proclamas alrededor de una gran hoguera. Hasta el cura, escoltado por 2 monaguillos de blanca sotana, alzaba un enorme crucifijo plateado donde se reflejaba la luna llena. Sin decir nada, el viejo colmó un plato de estofado, lo puso sobre la mesa en la que ya había cubiertos, agua y pan. Con la misma discreción se fundó un abrigo que parecía de niño y salió a la calle. ¿No se anima a participar? Le sorprendió una voz conocida a su espalda. «Me parece que no, señora», contestó el gallego, aún resentido por lo que había pasado. Sin hacer el menor gesto de cortesía, girándose hacia ella, empezó a devorar la comida hasta terminar mojando el pan en las sobras y el jugo. Antes de encenderse un cigarro, la miró de soslayo. Tampoco se pierde mucho, amigo. La mayoría de los que están ahí fuera intentan hacerles creer a sus prometidas que son los más valientes. Igualmente, los mayores necesitan revalidar el valor que los hijos y mujeres les suponen, dijo con cierto sarcasmo mientras empezaba a recoger la mesa.
Ningún hombre quiere perdérselo, pero créame, si apareciera el monstruo, ninguno le haría frente. Por eso le entiendo, esta no es su guerra, ni tiene nada que demostrar a nadie. El miedo es libre. Yo no tengo miedo, refutó con una firmeza desmedida, golpeando la mesa. La mujer pareció complacida con el gesto y, aunque él no alcanzaba a verla desde su posición, volvió a dedicarle una de sus mejores sonrisas. Ahora que estaban a solas, podrían conversar tranquilos y descubrir el confuso carácter que en una chispa acababa de mostrar el huraño afilador. Pero el hombre siguió empeñado en prolongar el incómodo silencio. Contrariada, apuró un vaso de aguardiente, se abrigó con un grueso sayo negro y se dispuso a salir. Si lo desea, aún está a tiempo de acompañarlos. Si no, cierre la puerta y apague las velas cuando se vaya. Y, por favor, duerma tranquilo y no baje aquí esta noche. Desarmado por las últimas palabras, solo pudo ver cómo se alejaba, perdiendo así cualquier oportunidad para disculparse. Volvió a golpear la mesa, esta vez con más fuerza. Cuando subió a la habitación para buscar su mejor navaja, distinguió a través de la ventana que la muchedumbre ya avanzaba formando pequeños grupos liderados por 2 o 3 jinetes. Aunque separados, todos se enfilaban por una empinada callejuela que enlaza con el camino a las montañas. Bajó rápido las escaleras y apagó las velas. Por un momento deseó que ella estuviera allí, esperando en la oscuridad, aunque fuera para volver a burlarse de él. A una distancia prudente de los más rezagados, emprendió el camino, dejando el pueblo atrás. La noche era desapacible. Acompañadas de un murmullo al agitarse las ramas de la arboleda, con cada sacudida del viento revoloteaban las mangas de su abrigo y de las perneras del pantalón. Aunque la radiante compañía de la luna arreglaba el problema de no portar ningún tipo de linterna, la experiencia acumulada durante años frenó su entusiasmo inicial. Marchar deprisa por un terreno desconocido y abrupto siempre era peligroso. El solitario caminar pronto le descubrió cuán ridículo era aquello. Él no era así. No hacía las cosas sin pensarlas. Estaba solo, sin saber a dónde iba ni qué hacía, en mitad del monte, buscando a un supuesto demonio jurdano. Después de una parada para recuperar el aliento, echó un vistazo atrás. De no ser por el resplandor de la hoguera en la plaza, no habría sabido ubicar la posición del pueblo. Volvió la vista al frente. Quedaba mucho por subir hasta culminar la primera montaña, y aunque estaba en forma gracias a sus desplazamientos en bicicleta, volvió a mirar al pueblo con cierta zozobra. Pensó en la cama, pues el día siguiente iba a ser duro y no podría afrontarlo sin haber descansado. Con un fuerte suspiro, apartó la cama del pensamiento y puso en su lugar a la mujer,
pero en la escena enseguida apareció aquel miserable acurrucado en su regazo. Lanzó otro suspiro, este de resignación. Arqueó las cejas, sonriendo al sorprenderse caminando ladera arriba, como si sus piernas hubiesen decidido continuar sin la aprobación del resto del cuerpo, pero aquella frágil sonrisa se desdibujó cuando una rama seca se quebró muy cerca. —¿Hay alguien ahí? —preguntó, intentando aparentar la tranquilidad que no tenía. Al amparo de un viejo alcornoque, apoyó la espalda en el nudoso tronco y abrió la navaja, descendiendo hasta ganar el suelo. Permaneció agazapado hasta que otro crujido volvió a romper el silencio. Como una víctima acorralada, miró a un lado y a otro sin levantarse. Era imposible saber si se trataba de un animal o de algún perturbado del pueblo. Antes de incorporarse, la desvanecida voz de una mujer activó su atención en un pequeño claro a poco más de 60 u 80 metros a su derecha. No tenía sentido que estuviera allí, en mitad de aquella comedia en la que sólo había hombres tan chiflados como él, pero algo le decía que podía ser ella. —¿Hola? ¿Eres tú? —insistió al vacío. Como un reproche por no saber su nombre, meneó la cabeza antes de que la pregunta se perdiera en la noche. Un sinsentido más a todo lo que estaba viviendo desde que llegó. Algo que le pareció un arbusto mecido por el viento llamó su atención en mitad del claro. Al no poder distinguir qué era, empezó a aproximarse con prudencia, asegurando dónde posaba cada pie. A medio camino alzó otra vez la mirada. Desde su nueva posición ya no alcanzaba a ver aquella silueta que se había movido, pero sólo tenía que sortear unos matorrales y pasar entre varios montículos pétreos para abandonar la zona frondosa que daba paso a un semicírculo parcialmente deforestado. Continuó. Una vez liberado de las alargadas sombras que arrojaban los árboles bajo la luna, el terreno baldío le provocó un efecto contrario al que buscaba. Se le heló la sangre cuando, sin escapatoria ni cobijo, la claridad del astro lo había arrastrado hasta los dominios de una aberración que ahora lo observaba desafiante. De entre las fauces del engendro albino se abrió paso un estremecedor rugido que el goteo de babas espumosas ahogó en una especie de gruñido rabioso. Los oscuros mechones mojados de su hocico alargado contrastaban con el encrespado pelaje blanco del resto del cuerpo. Por unos segundos, y a pesar de aquella monstruosa apariencia, cuando se alzó sobre los cuartos traseros, el afilador vislumbró rasgos humanos en aquel ser que batía el viento con sus enormes zarpas. Paralizado por la estúpida ocurrencia, sólo pudo observar cómo volvía a reposar sobre las cuatro patas y se acercaba despacio hasta él.
aunque no aullaba ni gruñía como un lobo, pues aquel pavoroso sonido era más parecido al de un oso pardo, no podía ser otra cosa que un lobo deforme, un extravagante capricho de la naturaleza. Cuando la bestia estuvo a unos pasos, una lluvia de picas, piedras y otros utensilios impactaron o se clavaron en su cuerpo. El gallego destensó sus músculos y respiró aliviado cuando varios cazadores salieron de la espesura. Habían contemplado la escena hasta estar seguros de lanzar el ataque con éxito. Se acercó al cadáver sin prestar atención a los alborozos de los paisanos. Por eso fue el último en percatarse de que otra bestia había aparecido de la nada. Semejante en forma, aunque de pelo negro, más corpulenta y con el pecho abultado, no tuvo dificultad para tumbar a un caballo y meterse la cabeza del jinete en la boca. Con 2 movimientos rápidos lanzó al desgraciado a más de 5 metros de distancia. La bestia ignoró al afilador cuando pasó a su lado para reunirse con el lobo blanco que yacía en el suelo. Gimiendo como un perro triste, comenzó a lamer la cara del que podría ser su hijo o pareja. El gallego retrocedió unos pasos sin perder de vista la escena. A excepción del jinete parcialmente decapitado, no quedaba nadie. La loba se alzó con las orejas de punta y fijó su vista en la presa que ya empezaba a salir del claro. El ataque no se hizo esperar. Con rápidas zancadas y un impecable salto, se abalanzó sobre el gallego. La bestia no tuvo tiempo de interpretar los borbotones de sangre que salían por el profundo tajo que surcaba su cuello. Dejó de luchar cuando el gallego soltó la navaja ensangrentada y se zafó de su peso rodando por el suelo. Antes de que sus ojos se cerraran para siempre, emitió un aullido lastimero. Fue entonces cuando al afilador le llegó el fuerte olor a aguardiente que salía de su boca. Esto es Territorio Stranger.